soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Levítico el capítulo 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Leeremos los primeros versículos. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Un sacerdote, amigos, necesitaba una ofrenda por el pecado hecho a su favor. Un becerro debía ser sacrificado por parte suya. Ahora bien, recordemos algo importante. La presencia de un ritual de limpieza por el pecado del sacerdote que fuera totalmente separado muestra que ellos tenían una gran responsabilidad delante del Señor y por lo tanto eran juzgados a una medida más estricta. El texto bíblico mencionaba y decía: rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. La sangre de este toro era aplicada en el velo en el tabernáculo de reunión, hacia el altar del incienso y hacia el altar del sacrificio fuera del tabernáculo. Esto nos enseña 3 cosas importantes. El pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios. En segundo lugar, el pecado afecta nuestra vida de oración. Es por eso que el altar del incienso, que representa las oraciones del pueblo de Dios, debe de recibir la sangre del sacrificio. Y en tercer lugar, el pecado hace que nuestra expiación sea necesaria. Por lo tanto, el altar del holocausto debe de recibir la sangre del sacrificio. Si tú continúas leyendo hasta el versículo 12, encontrarás también que el texto bíblico nos presentaba y decía: y tomará del becerro para la expiación toda su grosura. La grosura del animal eran ofrecidas a Dios. Con esto, lo mejor era nuevo, dedicado a Dios después de que la sangre cubriera el pecado. La valiosa piel y la carne del becerro eran quemados fuera del campamento, junto con las porciones sin valor del becerro. No podía ser ofrecido a Dios, pero era quemado como si fuera algo sin valor. Es importante recordar que todos los motivos egoístas debían de ser removidos de la ofrenda de expiación. Si un sacerdote traía la ofrenda, toda la ofrenda debía de ser destruida. Si alguien que no era sacerdote traía la ofrenda, el sacerdote podía comer de ella, pero no aquel que traía el sacrificio. Recuerda, este capítulo, los versículos de este capítulo nos recuerdan que el pecado afecta toda nuestra vida de oración, que el pecado hace que nuestra expiación sea necesaria y que el pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a alejarnos del pecado. Permite, Señor, que cada día podamos reforzar nuestra vida íntima y de oración contigo. Gracias porque tú eres nuestra expiación perfecta. Bendice a cada familia, amigo que está del otro lado de la pantalla o también de la radio sintonizando y escuchando. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.